Vamos a realizar una visita al museo, al lugar donde nació Miguel de Cervantes, y a través de sus salas podremos además conocer cómo era la vida en ese siglo XVI, a partir de 1547, el año en que nació el gran escritor universal de todos los tiempos. Soy Arantzazu Urbina, la conservadora responsable de este museo, la Casa Natal de Cervantes, y les doy la bienvenida. Fue inaugurado en el año 1956. Es un museo público de titularidad y gestión de la Comunidad de Madrid que recibe alrededor de 150.000 visitantes al año. Este museo es el lugar donde, según los investigadores, nació Miguel de Cervantes en 1547 y es la casa que pertenecía a su familia, a sus abuelos. En esta sala, denominada como sala de recibir, Cervantes, padre, es decir, Rodrigo Cervantes, y su abuelo, sobre todo sus abuelos, que eran los propietarios de esta casa, recibían a sus visitas, hacían sus negocios, y por eso todas estas sillas de brazos, tradicionalmente o popularmente llamadas sillones fraileros, se distribuyen en torno a la calefacción de la época, esos braseros profusamente decorados, en este caso, que proporcionaban calor a las visitas. En esta sala, la botica, se reproduce el espacio en el que trabajaría el padre de Miguel de Cervantes, Rodrigo. Rodrigo de Cervantes fue médico. Aquí, en este espacio, se reproducen todos esos elementos que utilizaría un médico del siglo XVI, cómo era la medicina de aquella época, tan diferente en realidad a la de ahora. Podemos observar cómo era la técnica constructiva en aquel momento, una pared original de la casa en la que vivieron los Cervantes. En esta sala, también en la planta baja, se sitúa la sala aderezada para comer. Es un espacio donde se recrean las costumbres relacionadas con la alimentación, con la mesa y con el protocolo en el siglo de oro español. En ella se observa esta maravillosa mesa en la que se dispondrían para comer, así como una magnífica alacena repleta de platos y otros objetos de la vajilla cotidiana, como cerámica de Talavera, cerámica de Manises, etc. En esta sala, la cocina, se continúa con ese intento de mostrar cómo era la vida cotidiana en la época en la que vivió Cervantes. Por eso en ella se muestran desde objetos relacionados con el arte de cocinar, con la vida que llevaban los sirvientes, que hacían su vida en la cocina y sabemos que incluso dormían en ella, así como alimentos relacionados con todos esos datos que Miguel de Cervantes nos proporciona en el Quijote, ¿no? Y todas esas comidas de las que él nos habla. Miguel de Cervantes vivió aproximadamente 4 años de su vida en este lugar. Después su familia se mudaría a Valladolid, siguiendo a la corte y buscando fortuna, y posteriormente viviría en otros muchos sitios. Sin embargo, sabemos que esta siguió siendo la casa familiar y el lugar de referencia de la familia Alcalá de Henares. En esta sala, la alcoba del caballero, se muestra cómo era la vida privada de los hombres, de los caballeros. Por una parte mostramos cómo era ese dormitorio en el que hombres y mujeres dormían separados, y por otra parte unos magníficos escritorios donde se guardaban los documentos. Estos escritorios servían para ser transportados, llevando todos esos documentos en los viajes o para trabajar en ellos. Muchos de ellos incluso tienen cajones secretos donde se guardaban, por ejemplo, las escrituras de una casa. También podemos observar una copia del retrato, quizá el más conocido, de Miguel de Cervantes, una copia del retrato que hay en la Academia, realizado por Jáuregui. En esta sala, la sala de damas, se evoca, se muestra ese espacio donde dormían las mujeres, separadas de los hombres, y dormían con los bebés, por eso la presencia de esta cuna. Los muebles, la magnífica colección de muebles que se observa, que se visita en este museo, sabemos que no perteneció en realidad a la propia familia de Cervantes, aunque sí son muebles antiguos de la época que aquí se recrea, de los siglos XVI y XVII mayoritariamente. Acompañada de esta magnífica evocación sonora de nanas antiguas que invitan a recordar y a recrear ese momento tan íntimo y tan delicado como es el de los bebés con sus madres. En este espacio se muestran cómo eran las costumbres higiénicas de la época, en general bastante escasas y más bien relacionadas con las clases superiores. Por ejemplo, mostramos
cómo sería el baño. En una bañera de madera con un paño blanco, sobre ella se vertería el agua caliente. El baño no era evidentemente algo muy común en la casa. ¿Por qué un paño? Porque seguramente las bañeras llevarían pez, la pez que impregna y permite que el agua no pase y protegería de que se mancharan con ella. La sala de dueñas e infantes estaba destinada a esas mujeres de la familia ya mayores o que no tenían hijos y que se dedicaban al cuidado de los más pequeños. Por eso aquí se muestran esas camas, más bien catres, ¿no? Mucho menos lujosas que las que hemos visto anteriormente, y algunos elementos relacionados o bien con las actividades de los niños, la devoción religiosa, como por ejemplo los santos niños Justo y Pastor, patrones de Alcalá de Henares, o bien las ruecas en las que las dueñas realizarían actividades relacionadas con la costura. La colección del Museo Casa Natal de Cervantes está formada por dos grandes grupos, una parte dedicada a todos esos objetos de la vida cotidiana y otros objetos artísticos que se visitan en las diferentes salas, y una segunda parte dedicada a los libros, las ediciones relacionadas con Cervantes, todas aquellas obras que escribió Miguel de Cervantes, no solo el Quijote, sino también el resto de sus novelas. En esta sala, la sala de ediciones cervantinas, exponemos habitualmente un compendio, una pequeña selección de algunas de esas obras, de las más significativas de nuestra colección, como los Quijotes más antiguos, las primeras ediciones en otros idiomas, como el inglés, el francés, los primeros Quijotes ilustrados o las primeras ediciones de la Galatea, por mencionar algunos. Esto ha sido una breve visita al Museo Casa Natal de Cervantes. Esperamos que haya abierto vuestro interés por visitarnos de nuevo y participar en alguna de las numerosísimas actividades de las que disponemos para todas las edades.